La cruda luz de la mañana se colaba por las rendijas de la persiana, dibujando franjas de polvo danzante en el aire quieto del diminuto departamento. El aroma a café de olla recién hecho, dulce y especiado, luchaba por imponerse sobre el olor a concreto y a la vida apretada de Iztapalapa. Mateo, con el corazón martillándole en el pecho como un tambor desbocado, observaba a la mujer que dormía en su sofá. No era un sueño, no era una alucinación producto del cansancio, era real, y esa realidad era más aterradora que cualquier pesadilla. En su desgastado sofá, el único mueble decente que poseía aparte de la cama que compartía con su hija, yacía Isabela Garza, la CEO, la dueña del rascacielos donde él apenas era una sombra, con un uniforme de mantenimiento. La mujer conocida en las páginas de negocios y sociales como la Dama de Hielo, una ejecutiva cuya mirada podía congelar contratos millonarios y cuyas palabras eran ley. Y ahora estaba ahí, en su casa, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que su renta de un año entero, ahora arrugado y manchado. Su maquillaje, siempre impecable en las fotos, estaba ligeramente corrido, revelando una fragilidad que Mateo jamás habría imaginado. Él era un padre soltero, un hombre de 30 y tantos que ya sentía el peso de 50 en la espalda. Su única razón, su ancla en un mar de deudas y turnos dobles, dormía tranquilamente en la habitación contigua. Sofía, su hija de 7 años, era la luz que le impedía hundirse. Por ella había abandonado sus sueños de ser ingeniero cuando la madre de la niña decidió que la vida familiar no era para ella. Por ella soportaba la humillación silenciosa de limpiar los desastres de otros, de arreglar lo que otros rompían, siempre invisible, siempre prescindible. Para él, Isabela Garza no era una persona, era un concepto, un símbolo inalcanzable de un mundo que solo veía desde abajo, desde los sótanos y los pasillos de servicio. Pero la noche anterior, el universo se había encogido. Una llamada de emergencia lo había sacado de su rutina. Una falla eléctrica en el estacionamiento subterráneo, justo durante la gala anual de la empresa. Y ahí la encontró, no a la CEO, sino a una mujer, rodeada por su arrogante prometido, Ricardo, y un círculo de hombres con sonrisas de tiburón. Isabela se veía atrapada. El alcohol en su aliento era evidente, pero lo que Mateo vio en sus ojos fue algo más profundo. Una desesperación silenciosa, un grito de auxilio que nadie más parecía escuchar. Él no sabe qué lo impulsó. Quizás fue el recuerdo de ver a su propia madre acorralada por su padre años atrás. Quizás fue un simple impulso de decencia en un mundo que parecía carecer de ella. Con la excusa de una fuga de voltaje peligrosa, creó una distracción. Un momento de caos controlado que le permitió a ella zafarse del agarre de su prometido. «Señorita Garza, por seguridad deben evacuar esta área», dijo con una autoridad que no sentía. Y funcionó. Ella lo siguió, tropezando ligeramente con sus tacones imposibles. Estaba desorientada, claramente incapaz de manejar, y se negaba rotundamente a volver a su penthouse vacío en Polanco. «A cualquier lugar, menos ahí», susurró con la voz rota. ¿Qué podía hacer? ¿Dejarla en la calle? ¿Llamar a la seguridad de la empresa y arriesgarse a un malentendido que le costaría el empleo? Vio en ella no a la jefa, sino a una persona en problemas, y tomó la decisión más estúpida y peligrosa de su vida. La subió a su viejo Tsuru, el auto que rechinaba con cada cambio de velocidad, y la llevó al único refugio que conocía, su casa. Ahora, con el sol ya más alto y los ruidos de la ciudad filtrándose por la ventana, ella comenzó a moverse. Un gemido suave, un parpadeo. Se incorporó de golpe, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían fuera de lugar en la penumbra del cuarto, recorrieron el espacio con una mezcla de confusión y pánico creciente. Vio las paredes sin pintar, la pequeña foto de Sofía en un marco barato sobre la televisión, el desgaste de los muebles. Vio un mundo que no era el suyo. Mateo se acercó con la lentitud de quien se aproxima a un animal herido. Le tendió un vaso con agua. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», preguntó ella con la voz rasposa.
Está en mi casa, en Iztapalapa, respondió él, y el nombre del barrio pareció colgar en el aire como una sentencia. El silencio que siguió fue el más largo de su vida, un abismo de segundos en el que Mateo vio desfilar todas las catástrofes posibles, el despido fulminante, una acusación de secuestro, la seguridad de la empresa derribando su puerta. Perdería su trabajo, su sustento, la única estabilidad que podía ofrecerle a Sofía, todo por un estúpido acto de caballerosidad que nadie le había pedido. Isabela lo miró. Su vista se enfocó en él, y la confusión en sus ojos fue reemplazada por una claridad afilada y penetrante. Lo estudió, desde su camiseta gastada hasta las líneas de preocupación en su frente. Mateo aguantó la respiración, esperando el grito, la furia, la llamada a sus abogados. Entonces, ella habló. Su voz, aunque baja, cortó el aire tenso como un cuchillo, y pronunció las dos palabras que congelaron la sangre en las venas de Mateo, las dos palabras que confirmaron su peor temor. Recuerdo todo. El rostro de Mateo se transformó en una máscara de puro terror. El poco color que tenía se desvaneció, dejándolo pálido como el papel. Su boca se secó. Su corazón se detuvo. Había terminado. Su vida, tal como la conocía, acababa de terminar en ese sofá desgastado, bajo la mirada implacable de la mujer más poderosa que jamás había conocido. Pero el grito nunca llegó. La furia no estalló. En su lugar, el rostro de Isabela se suavizó, perdiendo esa máscara de acero que siempre llevaba en las reuniones de consejo. Una emoción extraña, una mezcla de agotamiento y ¿gratitud? Cruzó por sus facciones. Recuerdo la presión, dijo en voz baja como si hablara consigo misma. Recuerdo la sonrisa de Ricardo, que no le llegaba a los ojos. Recuerdo las manos de los socios, siempre queriendo un pedazo de mí, del imperio de mi padre. Recuerdo sentir que me ahogaba en mi propio vestido, en mi propia vida. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de Mateo. Y te recuerdo a ti. Tu voz. No pedías nada. No querías nada. Solo viste que algo estaba mal. Hizo una pausa, y en ese instante, el abismo entre el aseo y el técnico de mantenimiento se desvaneció, reemplazado por una conexión frágil y humana. Por primera vez en años, alguien no me vio como la heredera de Grupo Garza. Me viste como una persona, y me salvaste. El aire que Mateo había estado conteniendo salió de sus pulmones en un silbido. El terror en sus venas se transformó en una confusión abrumadora. No era el fin. Era algo completamente diferente, algo para lo que no tenía manual de instrucciones. Isabela se puso de pie, alisando su arrugado vestido con un gesto de autoconciencia. Su mirada recorrió de nuevo el humilde departamento, pero esta vez no con pánico, sino con una curiosidad analítica. De repente su compostura de CEO regresó. Abrió su bolso de diseñador, sacó un fajo grueso de billetes de 500 pesos y lo extendió hacia él. Toma, por las molestias, por tu silencio, considera esto un bono por servicios extraordinarios. La cantidad era obscena. Probablemente eran más de 100,000 pesos, suficiente para pagar sus deudas, para comprarle a Sofía todo lo que siempre había querido, para respirar por primera vez en años. La tentación fue como un golpe físico, pero entonces vio la transacción en sus ojos, vio el gesto de poder, la forma en que el dinero era usado para resolver problemas, para comprar silencio, para mantener las distancias. Y algo dentro de él se rebeló. No, gracias, dijo Mateo, su voz sorprendentemente firme. Dio un paso atrás, alejándose del dinero como si quemara. No lo hice por dinero, señorita Garza, lo hice porque era lo correcto. Isabela se quedó con la mano extendida, su expresión indescifrable. Nadie le había rechazado dinero en su vida, mucho menos alguien que claramente lo necesitaba con desesperación. La dignidad de Mateo, tan pura y sólida en medio de aquella pobreza, la desarmó por completo. Era una cualidad que no podía comprar, ni negociar, ni adquirir. Y eso, para una mujer que lo controlaba todo, era profundamente intrigante. Guardó el dinero lentamente.
«¿Qué es lo que quieres entonces?», preguntó. Su tono ahora no era de jefa a empleado, sino de una persona genuinamente perpleja. «Nada. Solo que se vaya. Por favor. Mi hija despertará pronto y no quiero que se confunda». Isabela asintió, pero una idea ya estaba formándose en su mente calculadora. Este hombre era diferente. Era leal, discreto y, sobre todo, no estaba a la venta. Un activo así era invaluable en su mundo de traiciones y agendas ocultas. Despedirlo sería un desperdicio. Dejarlo ir, un riesgo. «No te voy a despedir, Mateo», dijo de repente. «De hecho, te voy a ascender». Mateo la miró incrédulo. «¿Qué?». «Necesito a alguien de confianza, un asunto de seguridad personal. Hay gente a mi alrededor en la que no puedo confiar». Se acercó un paso. «A partir de mañana, serás mi chofer personal y te encargarás del mantenimiento de mi casa. Tu sueldo se triplicará. Tendrás un contrato formal y prestaciones. Es una orden, no una oferta». Y así, sin más, lo arrancó de la oscuridad anónima de los sótanos del corporativo y lo arrojó de cabeza a la deslumbrante y peligrosa luz de su mundo. El primer día fue como entrar en otra dimensión. Condujo su Tsuru hasta la dirección en las lomas, una fortaleza de cristal y concreto blanco escondida tras muros altísimos. Estacionó su modesto auto al lado de un Mercedes-Benz y un Porsche que parecían naves espaciales. La vergüenza le quemó en el estómago. Cada paso que daba sobre el mármol italiano de la entrada era un recordatorio de que él no pertenecía ahí. La casa no era un hogar, era un museo, fría, impecable, silenciosa. El personal se movía con una eficiencia robótica, mirándolo de reojo con una mezcla de curiosidad y desdén. Él era el bicho raro, el hombre de Iztapalapa en el Palacio de la Reina de Santa Fe. Esta nueva cercanía forzada se convirtió en un campo de batalla emocional. Durante el día, la veía transformarse en la Dama de Hielo, dando órdenes por teléfono que hacían temblar a directores de área, negociando con una frialdad implacable. Pero en las largas noches, mientras la llevaba a casa después de cenas de negocios interminables, veía atisbos de la mujer del sofá. La veía frotarse las sienes, cansada. La escuchaba suspirar cuando pensaba que él no ponía atención. Él luchaba contra la creciente atracción que sentía. Era una locura. Ella era de otro universo. Pero no podía evitar admirar su inteligencia, su fuerza. Y en sus momentos más vulnerables, sentía un impulso primitivo de protegerla. Se odiaba por ello, temiendo que su fascinación pusiera en riesgo lo único que importaba, Sofía. No quería que su hija se viera salpicada por la crueldad y el cinismo que rodeaban a Isabela como un perfume caro. Isabela, por su parte, lo observaba. Veía la forma en que hablaba por teléfono con su hija, su voz llenándose de una ternura que ella nunca había conocido. Veía su honestidad brutal cuando le señalaba una llanta baja o un foco fundido en la mansión, cosas que nadie más se atrevía a decirle. La autenticidad de Mateo era como un vaso de agua fresca en un desierto de falsedad, y se sentía peligrosamente atraída por ella. Pero el miedo la paralizaba. Años atrás, su padre había destruido su primer amor, un joven artista de Coyoacán, acusándolo falsamente de robar una de sus joyas para alejarlo de ella. El dolor de esa traición, de esa manipulación, la había convertido en la mujer que era ahora, desconfiada, blindada. El fantasma de ese pasado le susurraba que Mateo, como todos los demás, eventualmente la usaría, y esa sospecha era su única defensa contra un corazón que amenazaba con descongelarse. El vínculo entre ellos comenzó a tejerse en los silencios compartidos durante los largos trayectos de regreso a casa. Noches en las que el asfalto de la Ciudad de México se convertía en un río de luces anónimas, y el interior del lujoso sedán era el único universo que existía. En una de esas noches, después de una cena de negocios particularmente brutal, Isabela rompió el protocolo. «¿En qué piensas tanto, Mateo? A veces pasas horas sin decir una palabra». Su voz sonaba cansada, despojada de su armadura de CEO.
Mateo tardó un momento en responder, sus ojos fijos en el camino. En mi hija Sofía. Mañana tiene una presentación en la escuela. Va a ser una mariposa monarca. Lleva semanas practicando cómo volar por todo el departamento. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, una que Isabela nunca había visto. Era genuina, llena de una luz que el dinero no podía comprar. Él le habló de los sueños de Sofía, de su fascinación por las estrellas, y de cómo le preguntaba si la gente rica vivía en la luna porque sus casas eran muy altas. Isabela escuchaba, y cada palabra era como una gota de agua sobre una tierra reseca. Poco a poco, ella también empezó a hablar. Le confesó la presión insoportable de su padre, un hombre que veía a su propia hija como una pieza más en su tablero de ajedrez corporativo. Le habló de la soledad glacial de su penthouse, un espacio tan grande y vacío que a veces sentía que sus propios pasos hacían eco. En esos momentos, él no era su empleado y ella no era su jefa. Eran solo dos personas, navegando en la oscuridad, compartiendo verdades que nunca le dirían a nadie más. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte a qué mundo perteneces. La llamada llegó en una tarde gris, mientras Mateo pulía la carrocería del Mercedes. Era la directora de la escuela de Sofía. Su voz era urgente, preocupada. Sofía se había desmayado en el patio. Tenía fiebre alta y no reaccionaba bien. El mundo de Mateo se detuvo, dejó todo y voló en su viejo Tsuru hacia la escuela, con el permiso tácito de una Isabela que vio el pánico puro en su rostro y solo atinó a decir, «Ve, ahora». Lo que siguió fue una pesadilla borrosa de clínicas de barrio, médicos con rostros sombríos y diagnósticos confusos. Finalmente, en un hospital público abarrotado, llegó la palabra que ningún padre quiere oír, una infección grave, una que requería un tratamiento especializado y costoso que el seguro popular apenas cubría. El costo del tratamiento era una cifra astronómica para él, el equivalente a varios años de su nuevo y mejorado sueldo. La desesperación se apoderó de Mateo con garras heladas. Intentó pedir préstamos, pero su historial crediticio era un desastre. Acudió a todos los que conocía, pero en su círculo nadie tenía esa clase de dinero. La salud de Sofía empeoraba con cada hora que pasaba. Fue entonces cuando recordó una tarjeta que un tipo le había dado en el taller mecánico meses atrás. Un prestamista, un hombre con una sonrisa aceitosa y la reputación de romper piernas con la misma facilidad con la que firmaba pagarés. Era una locura, un pacto con el diablo, pero Sofía era su vida entera. ¿Qué no harías por la persona que más amas en el mundo? Si estuvieras en mi lugar con tu hija en una cama de hospital, ¿no considerarías hasta la opción más peligrosa? Con el corazón hecho un nudo, marcó el número. Mientras hablaba con el hombre, su voz un susurro tembloroso de desesperación, no se dio cuenta de que Isabela había entrado en el pequeño cuarto de espera del hospital. Ella había estado preocupada, llamándolo sin obtener respuesta, y decidió ir en persona. Lo escuchó. Escuchó el miedo en su voz, la mención de lo que sea necesario y no me importa el interés. Cuando Mateo colgó el teléfono, pálido y sudando frío, ella estaba allí. Su expresión no era de lástima ni de superioridad. Era de una furia helada y controlada. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», preguntó, su voz baja pero cortante. Mateo, avergonzado, intentó negarlo, pero se quebró. Le contó todo, las lágrimas de impotencia finalmente rodando por sus mejillas. Isabela no dijo nada, simplemente sacó su teléfono e hizo una llamada. «Prepara el helicóptero. Necesito un traslado médico al Ángeles del Pedregal, la mejor suite pediátrica que tengas, y contacta al doctor Morales, el infectólogo. Dile que es para mí». Colgó y miró a Mateo, cuyos ojos estaban abiertos de par en par por la incredulidad. «Nadie que trabaje para mí va a pedirle dinero a la escoria de esta ciudad, y ninguna niña va a sufrir mientras yo pueda evitarlo. Vamos a sacar a Sofía de aquí». En menos de una hora, Sofía estaba siendo instalada en una habitación privada que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Un equipo de especialistas la rodeaba. Mateo se sentía como un espectador en su propia vida, abrumado por una gratitud tan inmensa
que le dolía el pecho. Pero el verdadero golpe a sus defensas, el momento que lo cambió todo, llegó al día siguiente. Entró en la habitación y se detuvo en seco. Isabela estaba sentada en una silla junto a la cama de Sofía. Se había quitado los tacones y el saco de diseñador. Con una voz suave que él nunca había escuchado, le estaba leyendo un cuento a su hija. Sofía, aunque pálida y conectada a un suero, la escuchaba con una sonrisita. Cuando terminó el cuento, Isabela se quedó simplemente ahí, sosteniendo la pequeña mano de Sofía, observándola dormir con una ternura, una vulnerabilidad tan profunda, que derribó hasta el último ladrillo del muro que Mateo había construido alrededor de su corazón. En ese instante, ya no vio a la dama de hielo, ni a la CEO millonaria, ni a su jefa. Vio a una mujer con un corazón inmenso, un corazón que el mundo se había empeñado en congelar, pero que el calor de una niña enferma estaba logrando derretir. Sin embargo, esa intimidad, esa conexión que florecía en la esterilidad de un cuarto de hospital no pasó desapercibida. Ricardo, el prometido de Isabela, había notado su ausencia en reuniones clave, sus excusas vagas. La impaciencia y la sospecha lo carcomían. Contrató a un investigador privado para seguirla, y el investigador le entregó un sobre con fotografías, fotos de Isabela entrando al hospital, fotos de ella saliendo, con el rostro marcado por la preocupación. Ricardo golpeó el sobre contra la superficie de caoba de su escritorio. Las fotografías se esparcieron como naipes de una mano perdedora. No vio preocupación en el rostro de Isabela. Vio traición. Vio a su prometida, la futura señora de su imperio combinado, perdiendo el tiempo y la compostura por un don nadie, un jodido empleado de mantenimiento. La humillación le subió por el cuello como una marea de veneno caliente. ¿Quién se creía ese tipo? ¿Qué clase de embrujo le había echado a la mujer más fría y calculadora de México? No era por Sofía. Ricardo lo sabía. La niña era solo una excusa, un peón en un juego que no entendía, pero que estaba decidido a ganar. Su plan de fusión, su acceso total a la fortuna Garza, todo pendía de un hilo. Y ese hilo era un mecánico de Iztapalapa. La idea era tan absurda que le provocaba una risa amarga. Tomó el teléfono y marcó el número del investigador privado. No es suficiente, espetó sin saludar. Quiero todo sobre él. Sus deudas, sus vicios, sus exnovias, si le debe dinero al de la tiendita de la esquina, quiero saberlo. Y ya que estás en eso, añadió con una nueva idea formándose en su mente, investiga a Isabela. No lo de ahora, su pasado, sus años de universidad, cualquier desliz. Quiero encontrar un patrón. Encuentra su debilidad. Mientras Ricardo tejía su red de intrigas en la opulencia de su oficina en Santa Fe, a kilómetros de distancia, en la aséptica quietud del hospital, un tipo muy diferente de conexión se estaba solidificando. Sofía, gracias al tratamiento inmediato, mejoraba a pasos agigantados. La fiebre había cedido y el color volvía a sus mejillas. Mateo pasaba cada minuto libre a su lado, pero era la presencia de Isabela lo que parecía obrar la verdadera magia. Ella llegaba cada tarde, después de un día de batallas corporativas, y dejaba su identidad de dama de hielo en la puerta. Se sentaba a leerle cuentos a Sofía, usando voces diferentes para cada personaje, una faceta lúdica y tierna que Mateo jamás habría imaginado. Jugaban a las cartas, y ella fingía perder estrepitosamente, provocando risas cristalinas en la niña. Una tarde, Mateo las observaba desde el marco de la puerta, sintiendo una punzada en el pecho que era mitad alegría, mitad dolor. Era la imagen de una familia que nunca se había atrevido a soñar. Isabela levantó la vista y sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de la niña dormida. En sus ojos, él no vio a la jefa, sino a una mujer que había encontrado un oasis en medio de su desierto. «Gracias», susurró él, la palabra insuficiente para abarcar la inmensidad de su gratitud. «No tienes que agradecerme, Mateo», respondió ella en voz igualmente baja, levantándose y acercándose a él. «Hacía mucho tiempo que no me sentía real. En mi mundo, todo es una transacción, una estrategia, con ella», dijo mirando a Sofía. «Todo es simple, todo es verdad».
Se quedaron en silencio, demasiado cerca, el aire cargado de una electricidad que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a nombrar. Era un momento de paz frágil, la calma antes de la tormenta perfecta que Ricardo estaba a punto de desatar. Una semana después, el investigador llamó a Ricardo. No había encontrado nada sustancial sobre Mateo. Un hombre aburrido. Trabajaba, cuidaba a su hija, pagaba sus cuentas tarde. Un don nadie. Ricardo estaba a punto de explotar de frustración cuando el investigador añadió: «Pero sobre la señorita Garza, encontré algo interesante de sus años en la universidad. Un novio, un tal Javier Rojas, artista, de Coyoacán, familia humilde». Ricardo se reclinó en su silla, su interés súbitamente avivado. «¿Y qué pasó con él?» «Ahí es donde se pone bueno», dijo el investigador. La relación terminó abruptamente. Poco después, el joven fue acusado de robar una joya de la familia Garza, un collar de esmeraldas. No hubo cargos formales, pero el escándalo lo destruyó. Tuvo que irse de la ciudad. El chisme en ese entonces fue que el padre de ella, don Alejandro, le tendió una trampa para quitárselo de encima. Un silencio helado llenó la oficina. Ricardo no respiraba. En su mente, las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido siniestro y perfecto. No era Mateo, era el tipo de hombre que era Mateo. Humilde, honesto, peligrosamente auténtico. La debilidad de Isabela no era un vicio o un secreto oscuro, era su corazón, su estúpida inclinación por encontrar diamantes en el lodo. Y su padre ya le había mostrado cómo aplastarlos. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de Ricardo. Ya no necesitaba encontrar tierra sobre Mateo. Podía fabricarla. Podía usar la misma arma que don Alejandro había usado años atrás, pero de una forma mucho más pública y devastadora. Destruiría a Mateo, sí, pero también le recordaría a Isabela, de la forma más cruel posible, que las mujeres como ella no se enamoran de hombres como él. Era una lección que su padre le había enseñado y que él se encargaría de que nunca más olvidara. El primer movimiento fue sutil. Una llamada a un contacto en un periódico de chismes sensacionalistas. No dio nombres, solo plantó una semilla. Tengo un tip. Una de las CEOs más poderosas de México. Soltera pero comprometida. Parece que tiene un pasatiempo interesante. Le gusta jugar a la salvadora con sus empleados más necesitados. Muy, muy de cerca. El segundo movimiento fue más directo y letal. Llamó al jefe de seguridad de Grupo Garza, un hombre cuya lealtad estaba atada a su generoso bono anual. «Necesito que le asignes a Mateo un proyecto especial», dijo Ricardo, su voz suave como el acero. «Algo relacionado con la actualización de los servidores de datos confidenciales. Dale acceso, asegúrate de que quede un registro muy claro de todo lo que hace, y luego déjame el resto a mí». Mientras tanto, ajenos a la conspiración que se cernía sobre ellos, Mateo e Isabela vivían en una burbuja de esperanza. Sofía fue dada de alta. Al llegar al pequeño departamento en Iztapalapa, Mateo se sintió avergonzado de nuevo, pero Isabela entró con una naturalidad que lo desarmó. Traía un oso de peluche casi tan grande como la propia Sofía. Esa noche, después de acostar a la niña, se quedaron hablando en el pequeño comedor. Hablaron de sus sueños rotos, de las vidas que habían imaginado y las que les había tocado vivir. Por primera vez, Mateo vio el peso del imperio sobre los hombros de Isabela, la jaula de oro que la aprisionaba, y en esa frágil tregua, en la quietud de un comedor humilde en Iztapalapa, ambos se permitieron creer, aunque fuera por unas horas, que sus mundos podían coexistir. Pero el universo de los ricos y poderosos tiene sus propias leyes de la física, y una de ellas es que no tolera anomalías. La tormenta, orquestada por Ricardo, no tardó en desatarse, y no llegó como un trueno, sino como el zumbido silencioso de una notificación de celular. Fue a la mañana siguiente. Mateo se preparaba para el trabajo, el corazón un poco más ligero que de costumbre, con el recuerdo de la risa de Isabela resonando en su cabeza. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un antiguo compañero de mantenimiento. «Oye, ¿este eres tú?»
Adjunto venía un enlace a un portal de noticias de espectáculos, uno de esos con titulares amarillistas y fotos robadas. El título le heló la sangre. La dama de hielo y su juguete nuevo. CEO de Grupo Garza adopta a empleado de bajos recursos tras escándalo en hospital. Con manos temblorosas, Mateo abrió el artículo. Era una sarta de veneno cuidadosamente elaborada. Había fotos de paparazzi de Isabela entrando y saliendo del hospital, con el rostro desencajado por la preocupación. Fotos de él, con su ropa gastada, esperando en los pasillos. El texto era una obra maestra de la manipulación. Insinuaba una relación inapropiada y depredadora. Pintaba a Isabela como una millonaria aburrida que usaba su poder para aprovecharse de un empleado necesitado, y a él como un oportunista sin escrúpulos que había usado la enfermedad de su propia hija para seducir a su jefa y conseguir dinero y un ascenso. Cada palabra era una torsión de la verdad, una daga envenenada que convertía la compasión en un capricho perverso y la gratitud en una vil estrategia. Se le revolvió el estómago. La vergüenza y la rabia lo ahogaron. Al mismo tiempo, en la sala de juntas del piso 50 de la Torre Garza, Isabela estaba a punto de cerrar un trato multimillonario. Su teléfono, en modo de silencio, se iluminó con una avalancha de mensajes. Su asistente entró de repente, pálida como un fantasma, y le deslizó una tablet sobre la mesa. Isabela leyó el mismo titular. El mundo se detuvo. Los rostros de los inversionistas se desenfocaron. El aire se volvió denso, pesado. Sintió las miradas de todos sobre ella, la curiosidad morbosa, el juicio silencioso. La dama de hielo, expuesta, humillada, reducida a un chisme de tabloide. Pero eso era solo el principio. Era la cortina de humo para el golpe de gracia. Ricardo había calculado cada paso. Mientras el escándalo mediático hervía en las redes sociales, sembrando la duda y manchando reputaciones, la segunda parte de su plan se activaba. Mateo, aturdido y nauseabundo, llegó a la mansión. El jefe de seguridad, un hombre que normalmente apenas lo saludaba, lo interceptó en la entrada. «García, te necesitamos en el corporativo. Hay una falla en el servidor de archivos confidenciales. El señor Ricardo solicitó específicamente que tú te encargaras. Dijo que eres el único discreto y de confianza». Era una trampa tan obvia que a Mateo le gritaba en la cara. ¿Pero qué podía hacer? Negarse sería admitir culpabilidad. Fue, sintiéndose como un cordero camino al matadero. Lo escoltaron a la sala de servidores, un cuarto frío y zumbante, el corazón tecnológico de Grupo Garza. Le dieron acceso total, mientras trabajaba, siguiendo los protocolos, intentando concentrarse a pesar del pánico que le atenazaba la garganta. La puerta se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad entraron, seguidos de Ricardo y el jefe de recursos humanos. Ricardo tenía una sonrisa torcida, la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. «Mateo García», dijo el de recursos humanos con una voz solemne y falsa. «Estamos realizando una auditoría de seguridad. Hemos detectado una transferencia no autorizada de datos clasificados desde esta terminal a una dirección IP externa. Una dirección que, curiosamente, se rastreó hasta un cibercafé en Iztapalapa». Mateo se quedó sin aire. «Eso es imposible. Yo no he hecho nada». «Los registros no mienten», intervino Ricardo, su voz destilando un falso pesar. «Isabela confió en ti, Mateo. Te metió en su casa, te dio una oportunidad. Y así es como le pagas, vendiendo nuestros secretos a la competencia. Justo cuando la prensa te pinta como un oportunista. Qué coincidencia tan desafortunada. Lo estaban incriminando. Era una trampa perfecta, una jaula de acero de la que no había escapatoria. Lo suspendieron de inmediato, escoltándolo fuera del edificio como a un criminal, bajo la mirada de cientos de empleados que murmuraban y lo señalaban, sus rostros una mezcla de desprecio y morbo. Afuera, los reporteros que ya estaban ahí por el primer escándalo se abalanzaron sobre él como buitres. Las cámaras destellaban, los micrófonos se agolpaban en su cara. Se sentía desnudo, acusado, sentenciado sin juicio. ¿Qué harías tú en esa situación? Atrapado en una mentira tan grande sin poder ni voz para defenderte.
Si crees que hay alguna salida, dímelo en los comentarios, porque yo en ese momento no veía ninguna. El escándalo explotó. Ya no era un chisme, era una crisis corporativa. Las acciones de Grupo Garza cayeron en picada. La historia del empleado ladrón y su jefa depredadora estaba en todos los noticieros. La reputación que Isabela había construido con años de trabajo implacable se desmoronaba en cuestión de horas. Y entonces recibió la llamada que sabía que llegaría, la de su padre. La oficina de don Alejandro Garza era un santuario de poder y caoba oscura, con vistas a toda la ciudad. Él estaba de pie, de espaldas a la puerta, mirando por el ventanal panorámico. No se giró cuando ella entró. «Lo arruinaste», dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso monumental. «Te advertí sobre la gente como él. Te lo advertí hace años con ese artistucho y no aprendiste. Padre, es una trampa. Ricardo está detrás de todo esto». «No me importa quién esté detrás», la cortó, girándose para enfrentarla. Sus ojos eran fríos como el acero. «Lo que me importa es el resultado. El nombre de nuestra familia, el legado que he construido durante 50 años, está siendo arrastrado por el lodo por tu debilidad, por tu pésimo juicio». Puso un periódico sobre el escritorio. La cara de Mateo, desencajada por el pánico, ocupaba la portada. «Ricardo me ha presentado una solución, una forma de salvar la empresa y limpiar este desastre». Isabela sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Sabía lo que venía. «Despedirás a este hombre públicamente». «Y después», continuó su padre, su voz sin una pizca de emoción, «anunciarás tu compromiso con Ricardo. Daremos una conferencia de prensa conjunta, un frente unido. El mercado lo entenderá como una consolidación, una movida de poder. El escándalo se olvidará en una semana». Isabela lo miró. Vio al arquitecto de su jaula de oro, al hombre que le había enseñado que el amor era una debilidad y la confianza una estupidez. Vio el fantasma de Javier en sus ojos, el recuerdo de su corazón adolescente destrozado por una mentira cruel. La misma elección, el mismo chantaje, despedir al hombre humilde, casarse con el hombre poderoso, salvar el negocio. Pero ella ya no era esa muchacha. El hielo que su padre había cultivado en ella no se había derretido, se había afilado, se había convertido en un arma. «No», dijo ella. La palabra fue tan baja y tan firme que pareció hacer vibrar el cristal del ventanal. Don Alejandro la miró por primera vez con sorpresa. «¿Qué has dicho?» «He dicho que no», repitió Isabela, dando un paso al frente. Ya no había miedo en su postura. «No voy a destruir a un hombre inocente para limpiar un desorden que tú me enseñaste a crear. No voy a casarme con un hombre que intentó arruinarme para controlarme. Y sobre todo, no voy a salvar un legado que está construido sobre la mentira y la crueldad». «¿Estás loca?», siseó su padre, su compostura finalmente rota. «¿Vas a tirar por la borda 50 años de trabajo por un chofer?» «No lo hago por él», replicó Isabela, y en su voz había una claridad aterradora. «Lo hago por mí, para romper el ciclo, para dejar de ser la hija que obedece y convertirme en la mujer que decide. Me diste un ultimátum, el negocio o él. Pero te equivocaste de pregunta, papá. La verdadera elección es entre tu imperio y mi alma. Y por primera vez en mi vida elijo mi alma». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando a su padre boquiabierto, un rey destronado en su propia torre de marfil. Al día siguiente, Grupo Garza convocó a una rueda de prensa de emergencia. La sala estaba abarrotada de periodistas, camarógrafos y analistas financieros, todos esperando la cabeza de Mateo García en una bandeja de plata y el anuncio del matrimonio que salvaría las acciones. Ricardo estaba en primera fila, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. Su padre la observaba desde una pantalla en su oficina, esperando la capitulación. Isabela subió al podio. Estaba sola, impecablemente vestida, su rostro una máscara de serenidad. El silencio en la sala era absoluto. «Buenos días», comenzó, su voz resonando con una autoridad que no provenía de su título, sino de su convicción.
Los he convocado hoy para aclarar la situación que ha afectado a esta empresa, pero no voy a hablar de cifras ni de estrategias de mercado. Hoy voy a hablar de la verdad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud hasta detenerse en Ricardo. La verdad es que Mateo García es un hombre íntegro, un padre devoto y un empleado leal que ha sido víctima de una conspiración despreciable. Un murmullo recorrió la sala. La verdad es que la supuesta transferencia de datos fue una trampa, orquestada por alguien que buscaba desacreditarlo para sus propios fines. Proyectó en la pantalla gigante detrás de ella correos electrónicos y registros de llamadas entre Ricardo y el jefe de seguridad, obtenidos por un equipo de forenses digitales que había contratado esa misma noche. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. «Y la verdad», continuó Isabela, su voz ahora cargada de una emoción controlada, «es que esta no es la primera vez que en mi familia se utiliza una mentira para destruir a un buen hombre por no ser adecuado». Miró directamente a la cámara principal, como si le hablara a su padre. «Hace años mi padre, Alejandro Garza, acusó falsamente de robo a un joven artista para alejarlo de mí. Destruyó su vida y su reputación porque su único crimen era no tener el apellido correcto ni la cuenta bancaria adecuada. Hoy, mi prometido, Ricardo de la Vega, intentó hacer exactamente lo mismo. Parece que es una táctica familiar». El escándalo en la sala explotó. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos en una tormenta. Ricardo, pálido como un muerto, intentó levantarse y salir, pero fue rodeado por la prensa. «En cuanto a mí», dijo Isabela, acallando el ruido con su sola presencia, «la prensa me ha pintado como una depredadora. Quizás tengan razón, pero no de la forma que creen. He sido una depredadora de mi propia humanidad, sacrificando la decencia por los beneficios, la verdad por la imagen. Eso se acaba hoy». Respiró hondo. «Anuncio que, con efecto inmediato, me tomo una licencia indefinida como CEO de Grupo Garza. La empresa necesita una reestructuración, no de sus finanzas, sino de su ética, desde los cimientos, y eso no puede hacerlo alguien que fue parte del problema. Antes de irme, sin embargo, me aseguraré de que el nombre de Mateo García quede completamente limpio y de que reciba una compensación por los daños a su reputación. Mi primera y última acción como líder de esta empresa será hacer lo correcto». Bajó del podio y caminó entre la multitud caótica, sin mirar a nadie. Una mujer que acababa de quemar su propio imperio para poder salvar su alma. Horas más tarde, la noche había caído sobre Iztapalapa. Las luces de la ciudad lejana parecían estrellas caídas. Mateo estaba en su departamento, viendo las noticias en la pequeña televisión, sintiéndose como si hubiera despertado de una pesadilla. Su nombre estaba limpio. Ricardo estaba acabado. Isabela se había ido. Entonces llamaron a la puerta, no con la fuerza de la seguridad, sino con un toque suave, casi tímido. Abrió y allí estaba ella, sin su traje de poder, sin su séquito, vestida con unos sencillos jeans y una blusa, con el cabello suelto y sin una gota de maquillaje. Parecía más joven, más real que nunca. Se quedaron mirándose en el umbral, en el mismo lugar donde todo había comenzado. El abismo entre sus mundos ya no existía. Había sido dinamitado en una rueda de prensa. «Hola», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Hola», respondió él con el corazón latiéndole con fuerza. Desde la habitación, una vocecita gritó: «¿Es Isa?». Sofía, completamente recuperada, apareció corriendo y la abrazó por las piernas. Isabela se arrodilló y la abrazó con fuerza, cerrando los ojos como si estuviera absorbiendo la pureza de ese gesto. Cuando se levantó, su mirada se encontró con la de Mateo. «Ya no soy tu jefa», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió él, «y tú ya no eres mi empleado». «También lo sé». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. «Entonces», comenzó él, «¿qué sigue ahora?». Isabela miró a su alrededor, al pequeño y humilde departamento que se había convertido en el lugar donde había encontrado su verdad. Miró a la niña que le había enseñado a sentir de nuevo, y lo miró a él, al hombre que, con su simple dignidad,
le había mostrado que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. No lo sé, admitió ella, y por primera vez la incertidumbre no le dio miedo. Se sentía como libertad. Pero por primera vez en mucho tiempo quiero averiguarlo, juntos. Y en esa promesa, no de riqueza ni de poder, sino de un futuro incierto, pero compartido, encontraron algo mucho más valioso que cualquier imperio: un hogar. ¿Crees que Isabela tomó la decisión correcta al sacrificarlo todo por la verdad? A veces, las decisiones más difíciles son las que realmente nos definen. Si esta historia te ha hecho pensar, déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos sobre cómo el destino puede unir los mundos más inesperados, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más verdades por descubrir.